Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 8, versículo 1 al 20, dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo, sino a la mujer le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y de dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conoceréis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Vamos a orar para que esta palabra sea tocando nuestro espíritu. El propósito de la palabra es dar vida espiritual. Entonces, que ese propósito sea cumplido en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que es la verdad. Obra hoy con poder, Señor. Tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Entonces, que cumplan ese propósito, Señor. Úsame, Señor, en esta mañana, que yo no hable de humano conocimiento, sino sea dando a conocer lo que tú nos has dado por medio de tu palabra y por medio de tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo no sé si ustedes han visto, yo que sé que son muy espirituales, pero yo sé que han visto películas. Y las películas normalmente, cuando uno ve, por ejemplo, películas de Van Damme, de Steven Seagal, de Sylvester Stallone, uno ve en esas películas que en el inicio, porque son tan taquilleras esas películas, pues si usted se fija, a los inicios de esas películas, como ven, vengo muy espiritual hablando de películas, el inicio de las películas a ellos les hacen de todo y les pegan y les hacen una cantidad de cosas, y al final de la película entonces él toma venganza, ¿cierto? Y uno termina haciéndole fuerza así, y entre más malo sea el que le está haciendo el mal a él, entonces uno mata, y mueren de unas maneras terribles, y uno termina como haciéndole fuerza, ¿cierto? Es que se lo tenía merecido, bien hecho, ojalá lo mate, ojalá le haga, ¿no? Entonces uno termina haciéndole fuerza al protagonista. Y son taquilleras porque está mostrando, de nosotros está saliendo algo que es satisfactorio, ¿cierto? Que es como la venganza. Pareciera justo. Pero hoy vamos a hablar, como ustedes vieron ahorita, de la ley y del evangelio. Es muy importante que una persona que se dice cristiana diferencie bien esto, de la ley y el evangelio. Porque hoy en día las iglesias pues se están cometiendo algunos errores, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Nietzsche, el filósofo, sostuvo una vez que como en el amor, en la venganza, las mujeres son más bárbaras que los hombres. O sea, una mujer ama con más pasión, pero cuando se trata de venganza es más,
actúa con más sevicia que el hombre. Y eso lo dijo Nietzsche. Y Verda Raziel Yacon, que es un hombre israelí, que estudiando acerca de eso, de cómo se mueven esos motores internos, habla que el motor de la venganza es el resentimiento y la humillación, la mayor parte. Pero hay otra parte y es la justicia que nosotros queremos aplicar, lo que nosotros creemos que es justo. De hecho, en Oriente, el asesinato por venganza era obligatorio. Sí, cuando se hacían entre familias o clanes, se sucedían cosas, era obligatorio que esa persona o esa familia tenía que ir a matar para que se equilibraran las cargas y fuera justo. Entonces uno de alguna manera está tratando de buscar su justicia, por eso esas películas son tan taquilleras. Y estábamos leyendo en la porción de ahorita que vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. ¿Qué es eso de que ustedes juzgan según la carne? Pues según el sentimiento, lo que anhela mi ser es buscar esa revancha, liberar algo de mi interior para quedar a paces con el otro. Entonces buscamos, pero con Dios no funciona así. La semana pasada estábamos hablando acerca del amor. Entonces uno diría, pero cierto, y hay pensamientos del hombre que hablan del amor como algo, como un sentimiento, como una magia o algo. No es ni un sentimiento ni es una magia, sino que el amor de Dios está fundamentado en su justicia. Lo que yo pudiera pensar y no es acorde a la palabra, pues así yo lo piense y lo anhele, ¿cierto? Hace poco escuché una frase que no, si mucha gente está de acuerdo en algo, no quiere decir que eso sea la verdad, sino que la verdad está en lo que Jesús nos ha revelado, lo que Jesús nos ha mostrado. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la ley y el evangelio en base a este pasaje bíblico que es espectacular. Y lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios perdona. Siempre leemos un salmo, ¿cierto? Y hoy estábamos en el Salmo 103. ¿Y qué está mostrando ese salmo? Y la vez pasada tocábamos el verso que todo el mundo conoce, que está en Juan 3:16, que habla de que de tal manera amó Dios. ¿De qué manera amó Dios? Pues que Él dio la provisión para que el hombre se pudiera acercar a Él. O sea, todo está dado, porque Dios es un Dios justo. Entonces mucha gente va a decir, bueno, pero si fuera justo, entonces esos indiecitos que vienen por allá que nadie les ha predicado, pues la Biblia dice que aún sin tener el evangelio, sin tener esta escritura, dice que la creación está mostrando dos cosas especiales de Dios: su eterno poder y su deidad se hacen manifiestas por las cosas creadas de tal modo que no tienen disculpa. Sí, porque uno ve que aunque en su ignorancia adoraban al sol y adoraban, porque ellos reconocen que esto creado, detrás de esto creado debe haber un creador, y eso mostraba el poder y la deidad de Dios. Eso sería lo básico que alguien, si nadie le ha hablado, pues reconoce que hay un Dios. Por eso dice la escritura, dice el necio, no existe Dios. Solo un necio dice que no existe Dios. Pero me estoy saliendo del tema. Lo que estamos aprendiendo acerca de Dios es que Dios perdona. Dios perdona. Y miren lo que dice ahí en el Salmo 103, en el versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Solo Dios tiene esa capacidad de perdonar de esa manera. Y hoy estamos mirando cómo funciona la ley y el evangelio. En Hechos capítulo 15 hay un título, un concilio. ¿Qué es un concilio? Como lo que hicimos esta mañana, ¿cierto? Entonces nos reunimos, tomamos unas decisiones y entonces de ahí para adelante nos basamos en esas decisiones que quedan escritas. Hechos 15, vamos a leer primero del 1 al 11. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasa? No podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, no es que los cristianos no tienen contiendas, ¿no? Dice que no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, ahorita vamos a aclarar todo esto, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué está pasando? Está pasando un fenómeno muy peculiar, podríamos decir, y es que dentro de los judíos, hasta antes de la venida del Señor, pues ellos son muy pegados a la ley de Moisés. De hecho, los fariseos son unos personajes fabulosos porque nos enseñaron lo que no se debe hacer. Porque los fariseos tenían una peculiaridad. Lo que pasa es que los fariseos, hoy en día esa palabra es, si uno dice, es tan fariseo, ¿uno qué le está diciendo? Pero un fariseo para este tiempo, si entrara un fariseo por acá, yo creo que hasta nosotros lo pondríamos aquí de pastor. Porque empezando por su apariencia, por la forma de expresarse, por el conocimiento de la Escritura, por guardar la ley, eran irreprensibles. Dice la Escritura que diezmaban la menta y el eneldo. Entonces imagínese a un fariseo contando las hojitas de menta para ir a diezmarlas. De ese nivel estamos hablando. De un hombre que uno dice, es un hombre piadoso, un hombre bueno. Pero dice que esa gente, los fariseos y los judaizantes, va a decir después la Escritura, cuando vieron que los gentiles empezaron a recibir lo mismo que Dios les estaba dando a ellos, pues se azararon. ¿Por qué? Porque para los judíos, para un judío promedio, una persona que no es judía es un perro. ¿Se acuerdan cuando viene la mujer y el Señor dice no es bueno que le dé ahí se lo suaviza, ¿no? No le puedo dar comida, lo que es para los de la mesa, se los dé a los perros, la está tratando de perro, ¿verdad? Porque no es judía. Pero la mujer le dice, pero aún de la mesa del amo, el perrito come de lo que cae. Dice, Señor, qué fe tiene esta mujer, ¿no? Pero aún, y ella reconoce que por no ser judía, entonces no, pero está esperando algo de Jesús. Entonces, los judíos ven que esa gente que no es el pueblo de Israel, que no se circuncidaron, están recibiendo lo mismo que a ellos se les estaba dando en Pentecostés, que el Espíritu Santo estaba viniendo también a ellos y dicen no. Entonces esta gente también se tiene que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Pero resulta que a Pedro ya se le había dado una revelación. ¿Se acuerda que bajó una sábana desde el cielo y le mostró unas cosas y les dijo, come? Señor, ¿por qué nunca he comido cosa inmunda? ¿Se acuerda del término inmundo que no cumple su propósito? Pero ¿por qué me dices que coma eso? Dice, no le digas inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, si el Señor lo santifica, deja de ser inmundo, ya no lo llama inmundo, ya no es perro. ¿Sí? Entonces, muchos querían hacerse prosélitos porque el judaísmo era la religión, era lo más alto en la religión, es la religión perfecta. De hecho, hoy en día mucha gente se convierte al judaísmo porque la Biblia dice que de los judíos viene la salvación, no por hacerse judío, de los judíos, porque Jesús era judío, ¿no entendieron? Entonces se quieren hacer judíos, entonces son prosélitos, que compraron su ciudadanía judía, pagaron para poderse hacer, pero no era así, sino que el Señor les toma a Pablo y a Pedro y les dice, ustedes van a predicarle a los gentiles, después ellos se ponen de acuerdo, Pablo le predica a los gentiles y Pedro a los judíos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ellos quieren meterle a la gracia ley, ¿sí? Porque ellos están manifestando señales del Espíritu Santo lo mismo que ellos. Ellos no pueden creer. En su pensamiento dicen, no, es que nosotros sí somos judíos. Ellos no pueden, entonces, ¿ahora qué les van a poner? Ley. Entonces, sigamos leyendo. Ahora, es en Hechos 15, pero el 28 y 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu, ojo pues lo que están diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros,
no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. El concilio llegó a este consenso. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, ¿qué hizo el concilio? Dijo, bueno, entonces no los hagamos circuncidar, pero coloquémosles estas leyes. ¿Estaba bien o estaba mal? Mal. Pues mal porque no es por ley, es por gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué era necesario que ellos guardaran para ser salvos? ¿La ley? No. Entonces, por la fe en Jesucristo, que nosotros podemos llegar a ser salvos. Entonces, fíjense que a ellos les pareció bien, pero lo más curioso es que empieza diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, lo disfrazaron de espiritualidad, ¿no? El Espíritu Santo, y usted ha escuchado hoy en día a los predicadores, es que el Espíritu Santo me mostró que de aquí en adelante nosotros podemos tener 2 esposas. Entonces eso de aquí para adelante es norma, para los predicadores, ¿no? Entonces fíjese cómo han utilizado el nombre del Espíritu Santo para hablar de sus propias cosas. Ni siquiera Jesús habló de su propia cuenta, mucho menos el Espíritu Santo. Pero ellos sí hablan de su propia cuenta. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes son dignos hijos de su padre el diablo, porque quieren hacer lo que él hizo. Entonces dice que la base del perdón de Dios se llama el Evangelio. Estamos aprendiendo que Dios perdona, y la base de ese perdón se llama Evangelio. Pero hay otros que llamaron judaizantes que querían introducir la ley para complementarle, como para decir, no, eso no puede ser solamente por gracia. Como que también hay que meterle ley deben cumplir la ley de Moisés para que también sean como nosotros. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 1. Al punto que quiero llegar es que cada uno de nosotros sí tenemos que hacer un juicio acerca de nuestro comportamiento, porque nosotros nos mostramos piadosos, y cuando nosotros decimos que somos cristianos, como que pensamos que tenemos cierto derecho de juzgar. Entonces yo sí, como yo soy cristiano, entonces creamos como un gueto aparte en el que no me contamino. Imagínate, mi hermana que ya ahorita está en la iglesia, pero cuando nosotros estábamos empezando a compartir, ella era muy católica, muy aferrada a sus imágenes y a la Virgen y a sus camándulas y eso. Y entonces pues nosotros con todo el amor pues tratamos como de invitarle, ¿cierto? Como ir tocándola. Y entonces finalmente mi sobrina la logró invitar a una iglesia cristiana de su barrio y ella aceptó ir. Ay, qué bueno que fue a la iglesia. Ese día predicó la esposa del pastor. Entonces la predicación de ella fue puro juicio. Entonces les dijo, vea, si ustedes son cristianos, ustedes no pueden ir a contaminarse a una iglesia católica porque... Lógicamente mi hermana se paró y se fue. Fíjate lo importante que es que una persona que se separa en un púlpito predique el Evangelio. Pero porque nosotros estamos creando un gueto en base a la ley, ¿cierto? Entonces, si usted quiere pertenecer a esta congregación, entonces usted se tiene que cortar el cabello, usted no puede usar falda, usted no puede no sé qué, usted no se puede maquillar, usted no puede. Pero eso es ley. El Señor dijo, vengan a mí todos, no dijo, vengan a mí los que no tienen tatuajes, los que no tienen piercing, sino dijo, vengan a mí todos. ¿Y quién los hace descansar? ¿Quién es el que los transforma a ellos? ¿Pues nosotros? No. Él dice, venid a mí todos los que están trabajando y yo los hago descansar. Mire, antes de que, sin perder Gálatas 1, lea lo que dice Romanos ahí antecitos. Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Tienen celo de Dios? Sí, claro, son celosos de su religión. Son celosos, y esa parte de ser celoso está bien, ¿sí? De ser celoso, mi relación con Dios. Mire, muchas veces uno va a un culto y uno está diciendo, ay, si hubiera venido mi hermana, esto le serviría a mi primo, esto le serviría. No, mire qué le está hablando el Señor a usted. Porque dice que sé que tienen celo de Dios, sí, son celosos, son religiosos, pero no conforme a la Escritura. Cuando habla de la ciencia, no conforme a lo que Dios quiere. Sí, porque Dios estableció su justicia, no la suya. No haga su justicia, hágala como dice Dios.
Por eso nosotros nos encerramos en una congregación, en 4 paredes, y no le hablamos a nadie porque nos contaminamos con eso. En Marcos 2 hay 3 cosas que le van a criticar al Señor. La primera, que Él no tiene poder de perdonar pecados. ¿Cómo así que usted perdona pecados? La segunda, ¿usted por qué se sienta con los pecadores? Y la tercera, ¿ustedes por qué no ayunan? Sus discípulos, ¿por qué no ayunan? Entonces fíjese que son celosos, pero no conforme a lo que dice la Escritura, que el Señor está cumpliendo toda la Escritura, está cumpliendo toda la ley. El Señor no viene a abrogar la ley, viene a cumplir toda la ley. El único ser que pudo cumplir toda la ley se llama Jesucristo, el Hijo. Entonces ahora sí leamos Gálatas 1, del 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren vertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí les está hablando, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado, se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo, se alejaron del evangelio y se buscaron otro evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que ellos buscaban agradar al hombre. ¿Qué le agrada al hombre? Fíjese lo que pasa hoy en las iglesias. ¿Qué le agrada al hombre? No, pues que tengamos luces y que tengamos una orquesta y que presentemos un grupo de teatro y que tengamos un grupo de danzas y que hagamos todo porque es que eso es agradable para el hombre. Y que vamos a predicar, no importa. Busquemos un tema que sea agradable para el hombre. Entonces, ¿de qué les vamos a hablar? Entonces, puro humanismo. Prosperidad. Porque eso es lo que atrae a las personas. Es que tenemos que tener la iglesia gigante, tenemos que tener la mega iglesia, entonces, o trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Si agrado a los hombres, entonces no puedo decir que soy siervo de Cristo. Ahora miren lo que dice Gálatas 2, versículo 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿sabían que los de Antioquía son los primeros que se les llamaron cristianos? La palabra como tal, cristiano, fueron los de Antioquía. O sea que fueron los paisas los primeros cristianos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo el hermano de Jesús, no judío, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa palabra judaizar es aplicar la ley de Moisés. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tiene que Pablo ir a reprender a Pedro, porque cuando vino Jacobo, el hermano de Jesús, con los judíos, entonces el judío, ¿sí? Y cogía a los gentiles y los ponía a judaizar, o sea, a aplicarle la ley. Entonces es muy importante. Imagínate que una persona, ¿de qué está hablando? Pues la gente que llega a la iglesia que es nueva.
pues la persona viene con toda la esperanza de escuchar el evangelio, de buscar, o sea, Dios coloca un anhelo de una persona ir a la iglesia para que le prediquen el evangelio. Viene a una iglesia y ese día no le predicaron el evangelio, le predicaron la ley. Entonces él cree que el evangelio es eso. Entonces él, ¿qué va a enseñar? Entonces si una persona está mal enseñada en la ley, pues ¿qué va a salir a enseñar? ¿Por qué la gente no quiere venir a las congregaciones cristianas? Porque empiezan, es que, mire, hay un error y es que pensar que nosotros, que la palabra misionero es el que va a Katmandú o a Nueva Guinea, en Papúa, a los caníbales, y el que va al Amazonas es misionero, pues es un gran error. ¿Son misioneros? Sí son misioneros, pero cada uno de nosotros somos misioneros. ¿Qué es un misionero? Pues el que tiene una misión. ¿Cuál es la misión? En Mateo 28 el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, no para usted, pero no haga discípulos para usted, los discípulos son para Cristo. Ustedes han visto, nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida. ¿Se han notado eso? Para que vivan. ¿Cómo viven? Por recibir la palabra. ¿Y cómo dan la vida? Predicando la palabra. Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús, y es nuestra misión. Entonces, cuando miramos la palabra misionero, uno cree que son los que van por allá, pero cada uno de nosotros somos misioneros. Entonces, si se les enseña mal el evangelio, ¿cómo vamos a misionar? Entonces nos volvemos colonizadores, no misioneros. El colonizador quiere ir a imponer su idea, entonces juzga. Entonces va y juzga, entonces no se gana el derecho de ser oído. Mire, cuando yo era pequeñito, yo tenía unos tíos que eran evangélicos, y cuando ellos iban a la casa y yo tenía el equipo prendido, entonces salían corriendo tapándose los oídos y decir que eso era de Satanás. Entonces cuando ellos venían yo lo hacía más a propósito, porque yo no entendía, porque eran colonizadores, no eran misioneros, porque el misionero tenía que entrar y ganarse el derecho a ser escuchado. Y eso es lo que nosotros hacemos como misioneros. No tenemos que ir a Katmandú, somos misioneros en el trabajo, en la universidad, con los compañeros. Somos misioneros. En la tarea que yo les dejé era una de las cosas que criticaban ellos. Pero si Él es el Mesías, ¿cómo es que está sentado con recaudadores? Que hay algo que dice Romanos 2, que dice que es su benignidad y perfecto amor el que nos atrajo al arrepentimiento. No fue por juicio que Dios nos atrajo, sino con bondad y benignidad. Cristo murió por nosotros. ¿Sí es la diferencia? Que Él podía venir a juzgar, pero no vino a juzgar, sino a morir por los pecadores para que su sangre cubriera su pecado. Así nos amó Dios. Porque todos somos pecadores. ¿Quién se podría acercar confiadamente a Dios? Ninguno. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Algo que lo satisfaciera para Él. Cubrir el pecado del hombre. ¿Qué satisfacía eso? Que Cristo padeciera la muerte. Ya lo vimos, no fue no fuera que Cristo muriera por nosotros, porque eso estaba establecido, Él iba a morir, pero que padeciera la muerte de tal manera que satisfaciera a Dios mismo, ese sacrificio. ¿Cómo lo satisfizo? Que Él muriera peor que un criminal y que su sangre fuera derramada para perdón de pecados. Estamos aprendiendo de Dios, que Dios perdona. Ahora sí vamos a la prédica. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo, imagínense, todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. ¿Por qué le traen a la mujer? Porque fue para que la condenen, para que la castigue. Porque la hallaron haciendo ¿qué? En el adulterio. Y entonces se la traen. ¿Y para qué se la traen? Para que la apedreen y la castiguen. Para que la maten. Y entonces dice, y él les va a decir, ¿sabe qué? Usted, en el versículo 44 dice, ustedes son dignos hijos de su padre el diablo, porque ¿para qué vino el diablo? Dice, el ladrón no vino, sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan abundancia. Entonces ustedes son dignos hijos de su padre el diablo, porque la quieren es matar. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se lo trajeron? Está enseñando y está escribiendo en la tierra.
parece un detalle más, ¿no? Que está escribiendo en la tierra. Pero él está escribiendo en la tierra y entonces ellos le insisten, ¿qué hacemos? Imagínense, le traen la mujer. Señor, mira, esta mujer, yo voy a decir esta vieja. Esta mujer la hallamos en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Para probarlo. Pero él, conociendo los corazones, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo Jesús? Que el que no tuviera pecado arrojara la primera piedra. ¿Había alguno que no tuviera pecado? No, y los que primero lo reconocen son los ancianos y luego van saliendo. Muy bien, muy bien. Fíjense lo que va a pasar. Se la traen. Entonces él levanta la cabeza, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, y sigue escribiendo. Entonces ellos, ¿y qué hacemos? Pero dice que los más ancianos, sigamos leyendo, dice, y como insistieran en preguntarles en el tercero, y les dijo, el que de vosotros esté libre sin pecado sea el primero a arrojar la piedra, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué hizo que ellos se alejaran de esa manera? Solamente que Jesús les dijera que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Había alguno ahí que estuviera sin pecado? Sí. Para su concepto sí. Porque dice que unos escribas y unos fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Son irreprensibles. Por la ley son irreprensibles. Él podría haber tirado la primera piedra. Porque se consideraba como sin pecado. Ese es el pensamiento fariseo. Entonces ellos estaban en libertad de tirar la piedra, sí, porque ellos podrían haber dicho somos fariseos, somos irreprensibles, nosotros somos buenos. Pero él está escribiendo en la tierra. ¿Qué está escribiendo en la tierra? Porque nosotros sabemos que la escritura es la escritura. Vamos a Jeremías capítulo 17, 13, sí. ¿Qué dice? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Fueron a Jehová, están escribiendo los nombres. Fíjate que es una profecía que se está cumpliendo en Jesús. Ahora sí leámosla otra vez. 17, 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el piso? Los nombres de los más viejos. Es que solo por el hecho de que a Jesús no le creían, solo por el hecho de decir el que esté libre de pecado, no iban a dejar de apedrearla, porque ellos que son celosos, pero no conforme a escritura. Pero ¿qué pasa si él empieza a escribir el nombre de ellos en el polvo? Los fariseos se conocen la escritura de memoria. Ellos saben que está sucediendo algo que es profético, que todos los que te dejan serán avergonzados, los está avergonzando delante de todo el pueblo, y del más viejo al más joven empezaron a tirar las piedras. Pero fíjense que es un acto que es profético, porque a veces es como un detalle más, pero lo que dice la escritura es que le estaba escribiendo los nombres de los que querían apedrear a la mujer. ¿Por qué? Porque se está manifestando la ley, pero se está manifestando la justicia de Dios por medio de Jesús, que Él no vino a condenar, sino que vino, estamos aprendiendo de Dios que Dios que Dios perdona. Mire, de todos los que estaban ahí, el único que podía juzgar a la mujer era Jesús, pero Él no la juzgó, ni yo te condeno. Pero hoy en día, hay gente que quiere apedrear a los demás. Ahí uno puede, mire, a veces uno para mirar si alguien ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, mire su conducta con respecto a los demás. ¿Los quiere apedrear o les quiere compartir el evangelio? ¿Les quiere predicar la ley o les quiere predicar el evangelio? Si nació de nuevo, les predica el evangelio. Miren lo que dice Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa si alguien quiere meter a alguien en la ley? Lo hace maldito. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la ley? ¿Cuál era el fundamento de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque para entender el Evangelio se necesita la ley. Leamos lo que dice Romanos, capítulo 3, porque todo tiene un propósito. ¿Para qué sirve la ley y para qué sirve el Evangelio? Fíjese que no estamos diciendo que la ley no sirva, porque va a decir la Biblia que la ley es buena. ¿Qué es bueno? Que cumple el propósito. Que cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Romanos capítulo 3, versículo 20 al 23. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrar nuestra condición. Supongamos que alguien es alcohólico, pero yo le puedo ayudar ¿cuándo? Al alcohólico. Cuando reconoce que es un alcohólico. Pero si yo, como los fariseos, me creo bueno, yo no necesito el evangelio. ¿O sí? ¿Sí? ¿Ha visto que es más difícil predicarle a los que son buenos? Porque él pareciera que no lo necesitara. Pero cuando uno le muestra por la ley su condición, que está muerto espiritualmente delante de Dios, porque la introducción del pecado en el hombre lo que hizo fue separarlo de Dios. Todos estamos destituidos, así sea bueno por la conducta. Estamos muertos espiritualmente, va a decir Efesios 2, ¿cierto? Es un diagnóstico, es como una radiografía. Sí, si una persona se fractura un hueso, se manda a sacar la radiografía y mira la radiografía. Pero ya el solo hecho de mirar la radiografía lo sanó. No, le mostró la condición. Ahora viene la prescripción. Entonces el médico le dice, haga esto. Lo que nos sana del pecado. Dios perdona. ¿Cómo nos perdonó Dios? Por medio de su Hijo. Lo que predicaban los primeros discípulos era el perdón de los pecados. Lea Hechos capítulo 2, versículo 38, solo vamos a leer ese. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que están predicando ellos? El arrepentimiento de sus pecados. Pero es que hay un problema con el arrepentimiento, la vez pasada lo vimos. Arrepentimiento no es remordimiento, no es solamente sentirse mal por el pecado, sino es un cambio en su condición de pensamiento conforme a la justicia de Dios, no la mía. Arrepentimiento es que yo pensaba de esta manera, que yo creía que era por mi justicia que yo me podía acercar a Dios, porque yo soy bueno. ¿Qué enseña la religión para acercarse a Dios? Dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, Él nos va procesando. No hay ningún hombre que esté procesado totalmente, todos estamos en un nivel de fe. Pero cuando nos presentamos delante de Él, el arrepentimiento es eso, que nosotros reconocemos que no es por mi condición, por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo, por su justicia, que Cristo fue y murió en una cruz y padeció la muerte para perdón de pecados. Ya no hay pecados si creo en ese sacrificio. Entonces, ¿cuál sería el pecado imperdonable? No creer. Rechazar esa justicia. No, esa es la blasfemia contra el Espíritu. El Espíritu está testificando a favor de Cristo. Y yo no creo que ese sacrificio sea suficiente. No creo que su sangre pueda perdonar mi pecado. Entonces estoy rechazando, estoy tomando por inmunda la sangre del Señor. Es lo que hacemos en la Santa Cena. La gente dice, no puedo tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque yo soy malo. No, está reconociendo que es malo. Entonces la ley cumplió su propósito. Ya sabe que es malo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Venir a mí y yo los haré descansar. Entonces el propósito de la ley es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y el propósito del Evangelio, reconocer que en Jesús hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Ese es el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues ir a decirle a la gente que en Él hay perdón de pecados. Vengan a Él, que en Él hay perdón de pecados. No es la ley. ¿Quiere venir a Jesús? Entonces usted tiene que cumplir esto, y ahí sí venga Jesús. ¿Sí es la diferencia?
Mire, hoy en día le han colocado tanta carga a los cristianos para venir al Señor que cuando vienen no son capaces de levantar sus brazos, están con un peso. Y entonces van dando sus familiares así, todos acongojados. ¿Y usted qué le pasó? No, es que yo tengo el gozo del Señor. Eso es ilógico. ¿Sí? O sea, la gente dice, usted está loco. Porque transformaron. Si ve que eso es una locura, es otro evangelio. Es otro evangelio. Otro evangelio. No es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio que dice, venga que en Él hay perdón de pecados. Y Él lo transforma. Yo no tengo la capacidad, un hombre no puede transformar. Mire, si yo me pongo por la ley a someterlos a ustedes, ustedes van a andar por un tiempo. Porque a veces es más fácil por la ley que andar en libertad completa. Pero no van a tener vida espiritual. Pero cuando usted se acerca y reconoce que en Él hay perdón de pecados, que en Él somos constituidos hijos y si hijos herederos, entonces usted sí puede manifestar el gozo. Porque usted puede venir confiadamente y presentar culto delante de Él, en libertad completa. Nadie lo juzga, porque el que él podía juzgarlo, no lo juzgó. Murió por usted para que tuviera perdón de pecados. Entonces vamos a tomar la Santa Cena. Eso es la Santa Cena. Es buenas nuevas de salvación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana compartida, Señor, que nosotros podamos entender que tu benignidad. Entonces vamos a tomar la Santa Cena. Eso es la Santa Cena. Es buenas nuevas de salvación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana compartida, Señor, que nosotros podamos entender que tu benignidad es la que nos atrajo al arrepentimiento, Señor. Que es por tu gracia, Señor, que nosotros podemos presentarnos delante de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el Evangelio y a predicar solamente el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.